praderas de pastos marinos. Integrantes son mi persona, Daniela Cuadro, Amanda Gamarra, Petrona González y Claudina Miranda. En el contenido de esta presentación tenemos una pequeña introducción, las familias y los géneros de los pastos marinos, su distribución geográfica, áreas geográficas con praderas de pastos marinos, especies de pastos marinos presentes en Colombia, los pastos marinos más abundantes en las praderas del Caribe, establecimiento de una pradera y sucesión ecológica, preferencias ecológicas de los pastos marinos en el Mar Caribe, praderas de pastos marinos como ecosistemas, servicios ecosistémicos de las praderas de pastos marinos, la fauna y sus amenazas y 2 estudios de caso. Los pastos marinos son plantas florecientes y sus hojas forman una densidad que nosotros podemos ver en áreas poco profundas a lo largo de la costa de zonas intermareales y submareales, en las aguas costeras poco profundas y tropicales, subtropicales y templadas en todo el mundo. Y los beneficios destacan por su alta productividad e importantes funciones ecológicas para el ecosistema marino, ya que este funciona como un vivero y fuente de alimentos para una amplia variedad de especies marinas. Y aparte proporcionan un hogar para muchos peces y animales como las tortugas. Las praderas de pastos marinos también brindan una resistencia respecto a las olas, ya que estas reducen el impacto, producen oxígeno, limpian el océano, ya que estos absorben los nutrientes contaminantes que viajan de la tierra al mar, dada su capacidad de dispersión vegetativa mediante la extensión de los rizomas. Algunas especies suelen formar praderas o lechos que cubren extensiones considerables en el fondo marino, especialmente si las condiciones del agua y del sustrato son apropiadas. La producción primaria de las praderas sustenta una compleja red alimentaria, aunque tan solo unos pocos organismos se alimentan directamente de los pastos de las praderas. Estas alojan en sí una variedad de comunidad animal de zoocenosis y de los cuales se nutren las algas y la microalga, ya que estas aprovechan la abundante materia orgánica. Los pastos marinos son plantas vasculares, las cuales viven todo su ciclo vital sumergidas en medios salobres o salinos. Son angiospermas adaptadas a la vida del agua salada. Las praderas de pastos marinos son una formación vegetal muy característica del paisaje submarino en las zonas costeras de muchas regiones del mundo. Por su estrategia de crecimiento y propagación, muchas especies de pastos marinos forman pastizales o praderas submarinas. Las familias y géneros de los pastos marinos. Los pastos marinos han desarrollado la capacidad de realizar todo su ciclo vital sumergidas en el agua salina. Más de un grupo particular de plantas sistemáticamente consistentes, se trata de 57 especies de angiospermas, con aproximadamente 250.000 especies existentes en toda la biosfera, agrupadas en 12 géneros y 4 familias, más una especie, género y familia adicional, como se ve en la tabla 1, la cual es la rupia marítima. Los hábitos euralianos que oscilan desde hábitos euralianos que oscilan desde aguas dulces a marinas. La primera familia, que es la Zosteraceae, consta con 3 géneros y se distribuye a través del Mediterráneo, Australia, zonas templadas, circuntropical. La familia Posidoniaceae tiene un solo género y es la Posidonia, y esta se distribuye a través del Pacífico Norte templado y el Mediterráneo. La Hydrocaritaceae tiene 3 géneros y se distribuye por el Indo-Pacífico Occidental circuntropical, Australia y el Mediterráneo circuntropical. La cuarta familia, que es la Cimodoceae, tiene 5 géneros y se distribuye por el Mediterráneo, el Indo-Pacífico Occidental australiano
circuntropical, Australia, Chile circuntropical y zonas templadas. Y por último, que es la familia adicional, que es la Rubiaceae, con un solo género, se distribuye por las zonas templadas y tropicales del Pacífico y Atlántico Mediterráneo. Bueno, su distribución geográfica. Actualmente se han reportado 5 géneros y 6 especies de pastos marinos en todas las costas del Caribe. Los pastos marinos están distribuidos prácticamente a lo largo de todas las costas tropicales y templadas de los continentes, con excepción de la Antártida y la mayor parte del Pacífico suramericano. En el Gran Caribe, que incluye el Golfo de México, se registra la presencia de 5 géneros y 6 especies. Las áreas geográficas con praderas de pastos marinos. Bueno, en la tabla se relacionan las áreas geográficas y la extensión total y relativa ocupada por las praderas en cada una, así como los principales factores que inhiben el desarrollo de las mismas en sectores que separan las distintas áreas. Se pueden distinguir 17 áreas geográficas discretas en las que las praderas de pastos marinos hacen parte de los ambientes o unidades ecológicas de paisaje más conspicuos en el Caribe colombiano. Las áreas son las islas de Providencia, San Andrés Islas, el Cayo de Albuquerque, en Bolívar, en La Guajira, en Bahía Honda, Puerto López y Cabo Vela. En el Magdalenas, en Santa Marta, en Isla Arena, la Bahía Cartagena y entre otros. Bueno, los pastos marinos del Caribe colombiano forman praderas con una extensión total de 43.223 hectáreas, distribuidas discontinuamente debido a la combinación de salinidades bajas, elevada turbidez y alta turbulencia de las aguas, entre otros factores, a lo largo de la costa continental. La extensión de las praderas a través del Caribe colombiano se describe en porcentajes y hectáreas para dividir las cantidades de los diversos lugares por los cuales se divide todo el Caribe, cubriendo toda su totalidad según INVEMAR. Cabe destacar que las cantidades en porcentaje dependiendo a la combinación de salinidades bajas, la turbidez y la alta turbulencia del agua. Los pastos marinos se extienden a través del archipiélago de San Andrés y Providencia en un 4,6% con 2.006 hectáreas. En La Guajira es donde existe más extensión de pastos marinos, en la presencia de pastos marinos, con el 80,3% de su extensión y 34.674 hectáreas. A través de Cartagena y las costas suroccidentales del Golfo del Morroquillo y las islas de San Bernardo y Rosario, tiene una extensión de 13,2% con 5.714 hectáreas, y a lo largo de la costa continental y alrededor de las islas de la costa de la plataforma continental es donde se presenta menor extensión con un porcentaje de 1,9 y 829 hectáreas. Las especies de pastos marinos presentes en Colombia. En Colombia se han registrado la presencia de 4 géneros y 5 especies de pastos marinos, como son la Alodule ricti, la Cirongulum filiforme, la Thalassia testodium, Alophila bailonis y Alophila decipens. Todas estas se encuentran en el Caribe colombiano. La Halodule buriti es una planta que posee un rizoma delgado con nudos a intervalos regulares y está ampliamente distribuido a lo largo de toda la costa continental y el archipiélago de San Andrés. Y esta se encuentra en aguas muy someras hasta los 5 metros de profundidad. El pasto Syringodium filiforme es también conocido como pasto manatí. Es el único de los pastos marinos en el Caribe cuyas hojas son cilíndricas, son relativamente delgadas y quebradizas y tienen un mayor contenido de arénquimas
que las otras especies y pueden alcanzar longitudes mayores a 35 centímetros. La Thalassia testudium se caracteriza porque sus hojas se constituyen, la constitución de sus hojas es plana y ancha y tienen forma de cinta. Tiene una longitud de 10 a 17 centímetros y pueden alcanzar una longitud cercana a los 80 centímetros. Es el pasto marino predominante en todo el Caribe colombiano, constituyendo amplias praderas monoespecíficas o entremezcladas. La Halophila bailonis es un pasto con estructura foliar corta, consiste en haces en 2 o 3 pares de hojas translúcidas y tiene forma oblonga. La Halophila decipiens es similar a la Halophila bailonis, pero con hojas un poco más alargadas y dispuestas en pares que surgen de haces distintos del mismo tallo. Bueno, las 5 especies fueron observadas creciendo tanto en aguas someras como de profundidad media y aún por debajo de los 10 metros. Sin embargo, se distinguen los valores de cobertura estimados para cada una de ellas en distintas profundidades. El porcentaje de cobertura, donde la Halophila decipiens y la Thalassia testudium alcanzaron los valores más altos de los lugares someros, mientras que las Halodule ricti y la Cyrombudium filiforme fueron las que alcanzaron mayor profundidad de 2 a 10 metros. Bueno, el pasto marino más abundante en las praderas del Caribe. El desarrollo de las praderas ocurre solamente en algunas áreas que tienen una cantidad de luz incidente, condiciones de sustrato y del agua que mantienen los rangos de tolerancia de las especies respectivas. Se destaca que se distinguen 17 áreas geográficas discretas en las que las praderas de pastos marinos hacen parte de los ambientes o unidades ecológicas de paisaje más conspicuos del Caribe colombiano. La Thalassia testudium es la principal formadora de las praderas del Caribe. Sus hojas son planas y anchas en forma de cinta, como ya expliqué anteriormente. Estas se desarrollan en zonas muy someras hasta los 14 metros de profundidad, pudiendo quedar expuestas al aire durante mareas bajas extremas. Es una especie dioica, es decir, que es una planta que produce flores hembras o flores machos únicamente y prefiere los fondos fangosos. Establecimiento de una pradera y su sucesión ecológica. El proceso de sucesión inicia con el arribo de la especie catalogada como pionera y termina con una pradera casi completamente dominada. Sin embargo, en algunos casos, la sucesión puede iniciarse previamente al arribo de una especie con la preparación del sustrato por parte de algas verdes, las cuales se anclan y brindan gran estabilidad. Pero este modelo tradicional no siempre se cumple, ya que la dirección y velocidad de la sucesión dependen de la disponibilidad de las condiciones adecuadas, la capacidad de dispersión de cada especie y la proximidad de fondos desnudos. Los pastos marinos en el mar Caribe tienen una preferencia ecológica más principalmente por las aguas someras, y estas pueden variar de 1 metro a 10 metros de profundidad. También se pueden decir que estas plantas prosperan en entornos con poco oleaje, con aguas poco turbias y sustratos arenosos. La estabilidad y desarrollo óptimo de los pastos marinos se puede decir que se favorece en áreas cercanas a costas continentales o insulares. Esto es porque allí las condiciones son más propicias para su crecimiento y reproducción. También se puede decir que estas preferencias reflejan la adaptación de los pastos marinos a entornos costeros protegidos, donde pueden obtener luz solar, donde pueden tener la estabilidad del sustrato y la tranquilidad del agua. Y pues estos factores son los que más influyen en ellas.
Las praderas de pastos marinos como ecosistema son sumamente importantes, ya que desempeñan una variedad de funciones ecológicas que son muy fundamentales. Ellas desempeñan un papel crucial al destacarse como productos fundamentales en el entorno marino. Su contribución se evidencia en la producción de fuentes directas e indirectas de alimento, también en la alta productividad del ecosistema, en el suministro de sustrato para la fijación de epífitos, también en la regulación de nutrientes y en la estabilización de los sedimentos. La biomasa foliar de Thalassia testudin, que es la especie más predominante en las praderas del Caribe colombiano, alcanza unos valores cercanos a 100 metros cúbicos, según DIACEAL. Y pues se puede decir que esta cifra refleja la eficiencia de las praderas en convertir la energía solar en materia orgánica. Además, la estructura de las praderas, como señaló Gómez, pues dice que estas proporcionan hábitat esencial para una diversa comunidad de invertebrados y peces, los cuales se convierten en las primeras etapas de desarrollo de muchas especies. Las praderas de pastos marinos cumplen una serie de procesos sistémicos, los cuales van ligados a los servicios ambientales, los cuales tienen un beneficio para el ser humano. Se puede decir que estos ecosistemas actúan como poderosos sumideros del carbono y capturan y almacenan el carbono atmosférico, lo que contribuye significativamente a la mitigación del cambio climático. Además, como su capacidad para filtrar nutrientes, esto ayuda a mejorar la calidad del agua. También previene la proliferación de algas dañinas y mantiene un equilibrio biogeoquímico. La estabilización del sustrato mediante las raíces y rizosomas de los pastos marinos lo que hace es reducir la turbidez del agua, y lo cual evita la erosión costera. También protege las zonas costeras. También se puede decir que esta compleja estructura que poseen estas praderas sirven como hábitat y refugio para diversas formas de vida marina, las cuales contribuyen a la biodiversidad y apoyan la pesca sostenible. Estos ecosistemas también son muy bellos, los cuales atraen turistas y generan oportunidades económicas para mantener servicios ambientales vitales. Y pues esto promueve la resiliencia y el bienestar tanto de los ecosistemas marinos como las comunidades humanas. Tienen unos procesos ecosistémicos como la formación de sustrato, la producción primaria y la producción de biomasas, los cuales tienen, como ya lo había dicho, fuentes como alimentos, sitios de crianza de peces, estabilización de sustrato y todo eso. Y pues tienen muchos beneficios como el ecoturismo y todo eso. Y pues su tipo de servicio ambiental se ve como la provisión, regulación y la cultura. Los servicios ecosistemas de las praderas marinas, como ya lo había dicho, gracias a su alta productividad, son muy esenciales y significan mucho en la salud y la estabilidad de los entornos marinos, porque ya que son unos productores primarios en la cadena alimentaria y beneficia a muchas especies. Al igual que actúan como grandes exportadores de materia orgánica a otros ecosistemas, también proporcionan los nutrientes y pues estabilizan los sedimentos, y pues todos estos servicios son muy importantes. Se puede decir que por su distribución a lo largo de la interfase mar-tierra, las praderas son vulnerables a perturbaciones y el aumento del antrópicos del mar. En cuanto a la fauna de las praderas de pasto marino, se puede decir que su estructura proporciona hábitat a una diversa comunidad de organismos sesiles y vágiles, los cuales incluyen vertebrados e invertebrados, y los cuales son de gran importancia comercial y ecológica. En ellas vive una gran variedad de comunidad animal, los cuales se nutren de algas y de la micro y meiofauna que viven en su entorno, y estos van a aprovechar abundante materia orgánica.
Se puede decir que, dado la gama de ambientes que ofrecen estas praderas, los organismos viven asociados a estas, las cuales han adoptado varias estrategias de vida y hábitos de alimentación, lo que les permite compartir los recursos, y esto ha sido de gran utilidad, ya que esto evitan la competencia, tienen alimento y refugio, y pues la mayormente fauna asociada a ellos podemos encontrar el erizo blanco, el coral, la anémona, el Sparizoma radian, el pez ballena del género Monacanthus y el gusano poliqueto, y los camarones Doseumas. Pues esto es un estudio que hicieron Barrio Seal, donde encontraron que las praderas de pasto brindan con protección y alimento a una gran variedad de animales con tamaños y formas que tienen estrategias alimentarias e historias de vida muy diversas, como es la distribución potencial de especies en diferentes grupos taxonómicos, como son los moluscos con un 31%, los nidarios con un 18%, los equinodermos con un 8%, los crustáceos con un 27%, los periquetos con un 4% y los peces con un 19%. La segunda gráfica, la figura 15, también es la distribución potencial en los individuos en diferentes grupos taxonómicos, donde continuamos viendo que los moluscos continúan con el primer lugar, los nidarios con el segundo, y aquí cambió porque en el anterior eran los crustáceos, ahora los nidarios, y también los branquinodermos. Los peces cuentan con una porción poca que bajó. Entre las amenazas de los pastos marinos se puede decir que los hábitats están relacionados, ya que afectan muchas las relaciones antrópicas han causado muchas amenazas, como por ejemplo en las áreas de Playa Blanca, Cabo de la Vela, Triganá, Providencia y San Andrés han evidenciado una gran afectación de las praderas por arrastre de las anclas de embarcaciones menores, como lo podemos ver en la figura 16 y la 17, que en muchos lugares se han detectado blanquizales, o sea, después que estos anclas arrastran, se generan unos blanquizales, que esto causa una perturbación, y porque estos lugares son visitados por turistas, y se puede decir que lamentablemente luego de que estas perturbaciones ocurren, ya esto es un daño irreversible, que ya muchas veces estas no pueden recuperar su cobertura. Por otro lado, también se ven amenazadas por la contaminación de residuos sólidos, como en la figura 18 y 19, que en muchos casos llevan los residuos y los echan al mar y no lo recogen ni nada. Y todos estos contienen elementos que al degradarse pueden afectar las condiciones del agua y la fisiología de la planta, y esto constituye un factor de degradación del paisaje a nivel general. Otra amenaza son las enfermedades que estas praderas de pasto, pues las enfermedades que le caen, como el hongo, la viritula, esta presencia del hongo causa disminución en la fotosíntesis en las zonas afectadas y adyacentes. Además, no solo es virulenta para las especies de pastos marinos, sino también para otros protistos de algas filamentosas y varios géneros de fitoplancton. Podemos ver en la imagen 20 y 21, se ven cómo este hongo afecta a la Thalassiya testudens, y pues se le daña el tejido necrótico, y en las puntas de las hojas se ven diferentes. En este primer estudio de caso, que tiene como título las praderas marinas andaluzas como sumidero y almacén de carbono orgánico, el objetivo de este estudio es el de capturar parte de la variabilidad, analizando el carbono orgánico almacenado y el flujo de carbono orgánico para las tres especies más abundantes bajo distintas condiciones. Este estudio tuvo dos fases. La primera fue el muestreo, que es el campo, y la otra el laboratorio. Este diseño de muestreo se tuvo que adaptar para intentar capturar la máxima diversidad espacial debido a la gran extensión y variabilidad de las praderas en Andalucía.
Se tomaron 48 testigos de sedimento en 16 estaciones que fueron repartidas en 10 localidades a lo largo de toda la costa de Andalucía, Mediterránea y del Mar de Alborán, como en la bahía de Cádiz, en los años de 2016 y 2018 en otoño. Entre las estaciones muestreadas se encuentran praderas de Posidonia oceánica, que estuvo a 3 profundidades, que somera de 0 a 10 metros, intermedia de 10 a 15 metros y profunda, que fue mayor de 15 metros, praderas decimodócea nodosa, somera intermedia y una pradera de Zostera nortei, que esta fue intermareal. Para cada estación se tomaron un testigo principal con 2 réplicas. Esto fue con el objetivo de determinar la media y la desviación de la acumulación del carbono. Se emplearon 2 métodos para la extracción de los testigos. El primero fue mediante percusión manual, hincando 2 tubos de PVC de 2 metros en el suelo, y el otro utilizó un sistema de hincado por vibración desde un barco oceanográfico. Aquí podemos observar la imagen de la geografía de Andalucía, y en esta tabla podemos ver las profundas localización, la profundidad y todo eso. Para el análisis de laboratorio, los testigos principales de cada estación se contaron de manera longitudinal y se obtuvieron 2 mitades. Uno se guardó en oscuridad a 4 grados y el otro y se seccionó cada 2 centímetros. De los testigos réplicas solamente se tomaron entre 5 a 8 muestras de 20 mililitros de volumen, que fueron distribuidas a lo largo de su longitud. Las muestras a analizar fueron secadas a 60 grados, pesadas y posteriormente molidas hasta obtener un polvo homogéneo, que fue posteriormente la cantidad de material orgánico. En los métodos matemáticos, la compactación de los testigos manuales fue corregida, esto con el fin para aproximar la profundidad real de cada submuestra de sedimento en el campo a las profundidades tomadas en el laboratorio. Para esto se aplicó una ecuación que fue exponencial cuando la comprensión media era menor del 40%, y en casos que fuera mayor, una ecuación lineal. Para cada estación se obtuvo una recta de calibración entre los porcentajes de la materia orgánica y del carbono orgánico. Para estimar el valor del carbono orgánico en todas las submuestras. El porcentaje del carbono orgánico por muestra se multiplicó para la densidad bruta de cada submuestra, y así se obtuvo la densidad del carbono orgánico en cada submuestra. Para aquellas muestras de sedimento que fueron réplicas, se tomó a la misma altura de sedimento. Bueno, en cuanto a los resultados, se obtuvo que la estación con el mayor carbono orgánico fue la Somera de Agua Amarga, y fue en Posidonia oceánica, y se obtuvo 1234. Y la que menos fue somera fue la de Santibáñez, la Tonei intermareal, con 19.1. En cuanto a los flujos de carbono, de nuevo fue la de Agua Amarga, Posidonia oceánica, que es la que presenta valores superiores a 0,68, y la que menos fue la pradera de Nortei, la somera en la bahía de Cádiz, con 0,02. En esta tabla podemos ver los valores por estación de almacén del carbono orgánico en el primer metro de sedimento de las praderas marinas, estudiadas el flujo medio neto del carbono orgánico en los últimos 100 años, así como la tasa de acreción media también en el último ciclo. Además, la especie formadora de la pradera y su profundidad
se especifica si el testigo era manual o un bricore. Bueno, en cuanto a la discusión, podemos encontrar la variabilidad entre especies. La P. oceanica es una fanerograma grande que fue de crecimiento lento, por lo tanto acumula carbono en forma de órganos subterráneos. Esto cuando la planta muere o simplemente crece por sí misma para no quedar enterrada. Los rizomas y las raíces muertos permanecen en el suelo, formando así depósitos de materia orgánica. En cuanto a la variabilidad geográfica, las praderas de P. oceanica, se observó que tanto el carbono orgánico acumulado como el flujo del carbono son mayores en el Mediterráneo que en Alborán. Esto se esperó ya que el mar de Alborán, con aguas más turbias y algo más frías en las mediterráneas, constituye el límite suroccidental de distribución de las especies, y esto se traduce a nivel paisajístico en praderas menos extensas, con menos cobertura y densidad. Bueno, en cuanto a las conclusiones, se sacaron conclusiones que el AC, o sea, el carbono acumulado en las praderas de fanerogramas de Andalucía son muy variables y están altamente influenciadas por la especie que forma la pradera, siendo la P. oceanica la que más carbono orgánico acumuló y la que más rápido lo hace. Y en cuanto a los flujos, estos se ven influenciados por la profundidad y el carbono orgánico y el carbono acumulado. Tanto por los flujos como por la tasa de acreción. Bueno, esto último se debe a que un factor metodológico derivado de la estandarización a un metro que para el cálculo de los carbonos acumulados. En ausencia de erosión mecánica, el carbono acumulado en los suelos de P. oceanica no parece verse afectado por la pérdida de cobertura, excepto por la parte más superficial del depósito. Es posible que el efecto sobre capas más profundas no se observe al ser una pérdida de cobertura reciente, y son necesarios más estudios para determinar el efecto a largo plazo, siendo esto último es clave para estimar los beneficios en cuanto a la evitación de emisiones por proyectos de conservación y restauración de estas praderas marinas. Bueno, el segundo caso de estudio que le vamos a contar es Macroepiphania móvil asociada a una pradera de Thalassia tundum en la bahía Trigana del Golfo de Urabá. En este lugar los pastos marinos en general, pues los pastos marinos son plantas que están limitadas a una estrecha franja, desde la zona intramareal hasta los 200 metros de profundidad en toda la costa. Estos pueden nacer en sustrato de arena gruesa, pueden sobrevivir a salinidades de entre los 25 y los 45 grados y también pueden enfrentarse a fuerte oleaje. También presentan un efecto moldeador a los movimientos del agua, protegen la franja costera y albergan diversas especies. El lugar donde se realizó fue en el Golfo, que tiene un área de 4.291 kilómetros cuadrados y la profundidad es de los 25 metros hasta los 60 metros. También se dice que este lugar es el más extenso en todo el Caribe colombiano y empieza desde Punta Arenas hasta el Cabo de Tiburones en el occidente. Presenta una humedad del 80%, una temperatura ambiente de 26.4 grados centígrados y una temperatura superficial entre los 27 y 30 grados centígrados. También en este lugar presentan o ingresan unas corrientes que vienen directamente desde Panamá, las cuales favorecen al ecosistema. El muestreo realizado fue en el 2006, donde se realizaron 3 campañas de muestreo para determinar
la fauna que acompaña la franja de este lugar, o sea, la franja somera. Dentro de ese tiempo se ubicaron 18 cuadrantes de 1 metro cuadrado a una distancia de 30 metros dentro de cada cuadrante a lo largo de la pradera, o sea, donde se alcanzó un total de 36 metros cuadrados. La salinidad y la temperatura de la superficie del agua, así como la transparencia del agua, se midieron 3 veces al día. La determinación del área de la pradera se realizó a través de GPS cada 30 metros. También se extrajeron una totalidad de hojas por cuadrante de 20 por 30 centímetros arrojadas al azar o escogidas al azar, donde cada cuadrante medía 1 metro cuadrado por cada sitio. Esto mismo se calculó los promedios de la cobertura de ancho y largo de las hojas en cada cuadrante y la biomasa foliar, teniendo en cuenta la transparencia del agua. Y se recolectó manualmente para determinar la macroepifania contenida en el mismo, cada metro cuadrado. Esta fue conservada al 70% en etanol y la determinación se hizo a través de diferentes claves taxonómicas. Para el análisis de estudio se tomaron variables independientes y dependientes. Dentro de las independientes se tuvo en cuenta la época de muestreo y la franja de las praderas. Y mientras que para la independiente se tuvo en cuenta el ancho y largo de las hojas, la biomasa foliar y el porcentaje de la cobertura. Luego de tener todo esto en cuenta, lo que se hizo fue que se utilizó el programa estadístico Static versión 6, donde se determinó si presentaba o no presentaba normalidad y homostasidad, donde se obtuvo como resultado que no presentó. Luego de esta se procedió a realizar una prueba no paramétrica, la cual se usó la Kruskal-Walker y como siguiente la Spearman. Más adelante se utilizó otro programa, que fue el programa estadístico BioFit Profesional versión 1, donde se presentaron o se analizaron diferentes índices, como fue el índice de dominancia de Shadow, el índice de dominancia de Simpson y la uniformidad de Pierre-Loup. Como primer resultado se obtuvieron las variables físicas, donde la salinidad varió entre los 26.9 y los 7.6. Los 7.26 fue para la época de mayo, mientras que los 26.9 fue para el tiempo de febrero. También se obtuvo una temperatura superficial de 28.5 en febrero y en mayo una temperatura de 30.6, mientras que la transparencia de esta varió igual. En febrero 5.35 y en abril de 3.24. Además de eso, la estructura de la pradera se analizó a través del sistema de uniformidad geográfica. Este sistema es el que determina las coordenadas, el cual presentó mayor extensión en el costado norte y una menor en el costado sur, una profundidad entre los 0,8 y los 4 metros, una desviación estándar alta, y también presentó diferencias significativas en la biomasa foliar, lo cual se observa en las figuras 2 y 3. Más adelante, se puede decir, se recolectaron 879 individuos, de los cuales 42 especies se encontraban dentro del filum dentro de diferentes filos, como el filo anémona, Ancinemon, Nemata, entre otros. También cabe resaltar que aquí se resalta en rojo aquellas especies las cuales presentaron mayor abundancia. Y también se obtuvo que las especies con mayor diversidad se obtuvieron en el mes de abril, mientras que la de menor diversidad se obtuvieron en el mes de febrero. Todo esto fue a través del índice de Pierre-Loup.
el cual también resalta que en términos generales se tuvo una diversidad de tamaño alto. Podemos decir que la prueba Cruz-Carvalho, expuesta en este caso, indicó diferencias significativas en el número de especies y individuos. En la franja somera, además de la franja somera y en la profundidad, el número de especies y de individuos no mostró una diferencia significativa como se había presentado anteriormente en términos específicos. Mientras que de acuerdo con la prueba de Spearman, la biomasa foliar y el número de especies mostraron una relación inversa, y que la macrofauna no presentó una correlación, pero sí, la macrofauna no presentó una correlación con relación a la franja, pero esta correlación fue de carácter positivo. También podemos decir, como término general, que la salinidad de la superficie expresada con relación a los periodos climáticos fue ampliamente. También que la salinidad de esta fue afectada por las corrientes de agua que éstas le ingresaban. La transparencia del agua y la disponibilidad de luz no son un factor para el desarrollo de las praderas, porque la temperatura no mostró cambios drásticos, y esta misma, o sea, la temperatura favorece el desarrollo de las praderas. Los cambios en la salinidad limitan el crecimiento de la estructura de la fauna dentro de este ecosistema. Podemos decir también que, teniendo en cuenta los análisis estudiados, no se mostró diferencia entre la estructura de la franja, los cuales no afectan la composición de la fauna de los macroinvertebrados. La distribución de este ecosistema no depende de la cobertura de la biomasa fluvial, pero la distribución está asociada a las características del sedimento de los macrohábitats y los microhábitats del lugar. En las épocas de muestreo se observó menor diversidad en férreo debido al fuerte oleaje. Este mismo inconveniente fue notado por Prieto en la bahía de Mochica, en Venezuela. Sin embargo, podemos decir que el litoral rocoso del norte de la bahía estimó una diversidad de macroinvertebrados de 1.9 menor que la encontrada en la pradera de Flum durante el estudio. Como para finalizar, se comprendió que la diversidad de las praderas en el Caribe colombiano no han sido estudiadas en su totalidad, pero según el estudio en general, la diversidad y la abundancia fueron bajas. Acá le presentamos las referencias bibliográficas que se utilizaron para redactar el documento. Gracias.